Eso hemos conversado el día lunes. Y hemos dicho que son 3 los principios básicos importantes en los primeros auxilios. Es más, dijimos que había un orden, ¿no? Había un orden de estos principios básicos. ¿Alguien recuerda cuál era ese primer orden de ese principio básico en primeros auxilios? Empezaba con la P. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era ese principio? Ese principio consiste en proteger. Ajá, muy bien Ruth, muy bien Rosa, ¿no? Dijimos que el primer principio para cualquier persona que se está preparando en esto de los primeros auxilios, es importante tener en cuenta la palabra proteger. Y no solo era proteger al paciente, a la víctima, al lesionado, sino también es protegerse a sí mismo, ¿no? Y también proteger a las personas que están alrededor. Eso era el primer principio básico. El segundo, ¿cuál fue que mencionamos? Dijimos que era exacto, Ariana, es avisar, ¿verdad? Hay que dar aviso, ¿no? Básicamente a 3 números, ¿no? Aquí en nuestro país, que son el SAMU, los bomberos y la Policía Nacional, ¿no? Son 3 números o líneas gratuitas que nosotros tenemos que utilizar para dar aviso del lugar en donde ha ocurrido el siniestro, dar la información de cuánto número de víctimas o accidentados, ¿no? Tenemos ahí en la escena, en el lugar de los hechos. También importante dar aviso sobre las condiciones en las cuales se encuentra, ¿no? Con esos datos ya pues el SAMU, los bomberos y la Policía Nacional van a tener una idea y van a tomar acción inmediata y llegarán en el tiempo oportuno para dar el soporte, ¿no? Sobre esta situación. Y el tercer paso o el tercer principio básico importante en los primeros auxilios, exacto, Ariana, exacto, Rosa, es socorrer. ¿Y el socorrer qué significa o en qué consiste? Pues consiste en darle esa atención a la víctima, ¿no? En darle esa atención inmediata, oportuna a la víctima, ¿no? Y en la cual también consiste en que tenemos que verificar siempre, constantemente, ¿qué cosa? Los signos vitales. Teníamos que ver la respiración, teníamos que ver el pulso, la frecuencia, ¿no? Son signos vitales importantes. Tenemos que ver si el paciente respira o no respira, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos 3 principios básicos importantes, ustedes van a poder tomar acción inmediata frente a cualquier situación. Van a estar alertas y van a poder dar ese soporte que estas personas van a necesitar y que yo sé y estoy convencida que ustedes lo van a poder hacer. ¿Estamos? Bien. Entonces, luego de haber visto estos 3 conceptos importantes, dijimos también pues que ustedes que ya se están preparando como personas para personal capacitado para los primeros auxilios, dijimos de que es necesario que utilicen y se protejan, es decir, que conozcan de las normas de bioseguridad. Ya habíamos mencionado que parte de las formas de protegerse era pues utilizando los guantecitos, ¿no? Por ahí quizás mascarillas, lentes, porque es la única forma de generar una barrera de protección, porque no sabemos, y se dijo el día lunes, ¿no? No sabemos cuál es el historial clínico que pueda tener esa víctima, ese paciente. Entonces, para poder prevenir algún tipo de contagio o algún tipo de enfermedad, es conveniente que estas personas, o sea, ustedes que se están preparando como socorristas en primeros auxilios, sepan y tengan en cuenta que tienen que protegerse. ¿Cómo me protejo? ¿Evitando ayudar a la persona? No. ¿Cómo me protejo?
utilizando esos medios de barrera, los guantes, los lentes, las mascarillas, de ser el caso, ¿no? Entonces, así yo me voy a proteger y voy a tener la tranquilidad de dar ese soporte, esa ayuda a estas víctimas que en algún momento quizás me va a tocar atender, ¿no? Bien, luego de esto, habíamos visto nosotros también el día lunes algunas situaciones, ¿no? Algunos, digamos, algunas circunstancias, por ejemplo, en el caso de fracturas, ¿no? En el caso de las fracturas, dijimos nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer en el caso de un paciente que encontramos y que está con una fractura? ¿Qué acción inmediata tenemos que hacer? ¿Jalarlo hacia un lugar para poderlo estabilizar? ¿Eso dijimos? No. ¿Qué dijimos? Que tenemos que inmovilizar a la víctima, porque no sabemos, no tenemos idea del grado o de la magnitud. Es más, no podemos precisar el tipo de fractura que pueda tener esa víctima, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué hay que hacer de manera inmediata? Inmovilizar. Luego habíamos visto otro caso, otra situación, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, en estos casos, ¿no? En este caso de una salpicadura. Una salpicadura puede ser de algún agente ácido, puede ser de algún solvente, de alguna sustancia química que al entrar en contacto con mi piel o de repente con mis ojos, me va a generar irritación, ardor, escozor, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Acá habíamos visto, ¿no? Y ahí me quedé. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que lavar constantemente, por lo menos mínimo 15 minutos la zona afectada. En ese ejemplo que ustedes ven, la víctima ha sido pues quizás alcanzada por alguna sustancia química que ha afectado los ojos. Entonces, ¿qué se está haciendo con el paciente? Se está lavando con abundante agua, pero ojo, ese tiempo de lavado es mínimamente 15 minutos. Y yo les decía, ¿no? Este lavadero se llama lavaojos, así se llama. En las grandes empresas, ¿no? En las grandes industrias cuentan, porque ese lavaojos es un requisito indispensable. Así como en todas las empresas tiene que existir extintores, botiquines, luces de emergencia, detectores de humo, etcétera, 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 también tiene que existir esto que se llama el lavaojos, porque no sabemos en qué momento puede ocurrir una situación en la cual se necesite de esto. Por eso todas las grandes industrias cuentan con esto que se llama el lavaojos. Y es que tú ves ahí que el agua cae de forma vertical, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Y ahí es cuando permite el lavado de los ojos. En el caso que la salpicadura pues haya sido en cualquier otra parte del cuerpo, ¿qué se tiene que hacer? Cambiar de ropa a la víctima, al paciente. Hay que cambiarle de ropa porque, ojo, recuerda que por la piel se van a absorber una serie de sustancias. Nuestra piel tiene la capacidad de absorber y rápidamente absorbe una serie de sustancias. Entonces, si el agente contaminante se encuentra en la ropa, ¿qué hay que hacer? Cambiar de ropa, quitarle la ropa y ponerle, obviamente, una ropa limpia, pues, ¿no? Y así vamos a reducir esa, digamos, capacidad o intensidad de riesgo o intoxicación que puede sufrir el paciente. Entonces, ahí me había quedado el día lunes y vamos a continuar con lo que sigue. En este caso, este es otro, digamos, otro caso en el cual la pregunta es, ¿no? ¿Qué hacer en caso de un atragantamiento? ¿Qué debemos hacer si vemos a una persona por ahí quizás en algún restaurante o en el parque o caminando? Pues, ¿no? Está ahí comiendo su canchita porcor y empieza a hacer ese gesto, empieza a dar esa señal que tú ves. ¿Qué señal, profesora? La de cogerse el cuello con las dos manos, ¿no? Esa es la señal clásica de un atragantamiento. ¿Y qué debemos hacer en ese caso? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? ¿Ha escuchado?
¿Cree que se puede hacer algo con un paciente de esas características? ¿Qué sugieren ustedes se deba hacer? ¿Alguna idea por ahí? ¿No? Bien. Ajá. Presión en el estómago hasta sacar compresión de las manos. Ya. Esa técnica, esa maniobra, tiene un nombre, ¿verdad? Ajá. Se llama la maniobra de Heimlich. Exacto, ¿no? Pero exactamente en el estómago no es que vamos a hacer la presión. Es más, hay una forma, una técnica de cómo hacer, cómo realizar esta famosa maniobra de Heimlich. Ojo, entonces yo ya sé hoy día, miércoles 4 de diciembre, yo ya sé que frente a un paciente que está actuando de esa forma, es decir, tocándose el cuello porque se está atragantando con algo, yo ya sé que debo realizar la maniobra de Heimlich. Y la maniobra de Heimlich no es difícil de hacerlo, es algo sencillo. Y más o menos te hago el resumen, porque en el siguiente tema que vamos a ver ahora, vamos a ver el paso a paso en diferentes situaciones, niño, grande, adulto. Vamos a verlo, pero ahorita para que me captes la idea, te digo que la maniobra de Heimlich consiste en colocarse nosotros, como personas que vamos a dar la ayuda a la víctima, vamos a colocarnos en la parte de atrás de la víctima y vamos a colocar como que si fuéramos a abrazar a la víctima y vamos a colocar en el medio, en la cual termina el esternón con el abdomen, en la parte del medio, vamos a colocar nuestro puñito derecho-izquierdo, el que mejor te acomode si eres diestro o zurdo, y vas a colocar el puñito en esta posición, ¿no? Esta parte de tu puño tiene que estar en el abdomen de la víctima y con la otra mano vas a coger ese puño y vas a dar las compresiones o la presión formando como una J, es decir, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Esa es la presión que tú tienes que ejecutar en la maniobra de Heimlich. Y así vas a lograr, si tú te fijas acá, vas a lograr que la víctima pueda expulsar aquello que está ahí generando la obstrucción y que le está generando la dificultad para respirar. Así te digo ligeramente en qué consiste la maniobra de Heimlich, pero como te digo, en el tema número 2, que hoy lo vamos a desarrollar, vas a ver en detalle, ¿no? Y para que quede más claro cómo es que se debe de realizar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Bien, excelente. ¿Qué más? Hay otra situación en la cual pues también nos va a tocar tomar acción, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué hacer en el caso de que encontremos de repente en casa o por la calle, en cualquier lugar, a una persona que está pues sufriendo, que ha sufrido de un desmayo? ¿Qué tengo que hacer? Debo de acomodar al paciente, a la víctima, y debo de generar una elevación de las piernas, así como ves en la imagen. Tengo que acomodar en línea, es sobre su eje, ¿no? En línea recta al paciente y tengo que elevar las piernas. Esa es la acción inmediata que yo debo ejecutar frente a un desmayo de la víctima, ¿no? Y vigilar la respiración. Ojo, ¿sí? Algo sencillo también, ¿no? ¿Qué más? Recuerda que mientras tú vas ejecutando el tercer principio básico en primeros auxilios, es decir, mientras tú vas dándole la atención, estás socorriendo a la víctima, ya tú sabes que llegará la ayuda, porque previamente tú has dado el aviso, ¿no? Y en este caso, pues el SAMU o los bomberos llegarán y van a trasladar a las víctimas, van a trasladar a los pacientes. Y justamente para poder trasladar a las víctimas o a la víctima, hay pues equipos que facilitan ese traslado de los pacientes.
Estos equipos, ¿cuáles pueden ser? Como ves, ¿no? Hay pues una tabla rígida, que es esto, ¿no? Esa tabla rígida que es el tablón amarillo, no sé si logras ver, ¿no? Con diferentes agujeros. Esa es la tabla rígida. Pero ves también que tiene una férula espinal larga. ¿Y cuál es esa férula espinal larga, profesora? Estos cinturones que tú ves acá, azul y de color negro, que está de manera vertical y transversal, esa es la férula espinal larga, que sujetará todo el cuerpo del paciente, de la víctima. Pero también tenemos esto que va en el cuello, que es como un sujetador cervical. Va a sujetar toda la cabeza con cuello, ¿no? Porque no sabemos si la víctima sufrió alguna lesión o no, ¿no? A nivel cervical. Por eso con eso se fija, se le coloca toda la férula que tú ves acá y se traslada a la víctima. Y no solo contamos con eso, ¿no? También hay pues sillas de rueda, camillas telescópicas, ¿no? Que son equipos que van a facilitar, van a ayudar a trasladar a las víctimas. Y con estos equipos viene sí o sí el SAMU, ¿no? Viene en la mayoría de veces también el cuerpo de bomberos, ¿no? Bien, entonces con esto vamos a facilitar y vamos a poder trasladar al paciente. Hay recomendaciones que se tienen que seguir obligatoriamente, ¿no? Frente a estas atenciones que ustedes en su momento darán a las víctimas, ¿no? Que por ahí quizás toque ejecutar en algún momento. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta? Actuar con rapidez, ojo, pero siempre, siempre conservando la calma. Nosotros como socorristas no podemos entrar en desesperación. No podemos hacer eso, porque hay un porqué, ¿no? ¿Cuál es el porqué? Podemos empeorar la situación, podemos agravar la vida del paciente. Es más, en esa desesperación, nosotros mismos nos podemos convertir en víctimas. Entonces, la idea no es esa, el objetivo no es eso. ¿Cuál es el objetivo? Actuar con rapidez, pero siempre conservando la calma. Si tú estás con, digamos, con un estado de calma, de serenidad, te aseguro que la víctima a la cual tú estás atendiendo va a mantenerse también así. Y eso facilita la atención. Aunque tú no lo creas, eso facilita la atención. Entonces, esa es una recomendación número 1 importante. ¿Cuál es la siguiente recomendación? No mover a la persona que está herida, salvo que veamos que sea imprescindible. Es decir, que sea pues necesario tener que movilizarlo, ¿no? Y si tú te fijas aquí en la imagen, mira, acá tenemos la tabla, una camilla telescópica, pero mira, aquí la víctima está acostada y está con toda una férula colocada ahí, ¿no? Para fijar y poder trasladarlo luego en la ambulancia, ¿no? Entonces, mira, hasta ahí tenemos 2 recomendaciones, pero tenemos más. ¿Cuáles son? Hay que evitar la aglomeración. Es importante tener que evitar que mientras tú estás ahí trabajando, atendiendo a la víctima, es necesario que logres que haya mucha aglomeración, ¿no? Y eso cómo se logra, pues hablando y coordinando con las personas que puedan estar ahí alrededor tuyo, dando ese soporte. ¿Qué más tengo que tener como recomendación? Yo tengo que ver que ese traslado del paciente, pues sea un traslado adecuado. Y obviamente esta parte sí, pues, ¿no? El SAMU que viene aquí, los paramédicos, la enfermera, el médico, ellos conocen bastante bien de la forma como se debe trasladar. Pero para eso, para que ellos también tengan las precauciones del caso, ya tú vas a informar previamente de qué se trata, cuál ha sido el escenario de los hechos ocurridos para que ellos luego puedan actuar ya en una siguiente etapa o parte de este accidente. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que tú hagas
dando como aviso, eso es vital, ¿no? Eso es importantísimo. Ojo, ¿qué más tengo que tener en cuenta? Tengo que saber imponer, o sea, tengo que saber imponer, es decir, tengo que tener el don de mando frente a esa situación de emergencia. Yo tengo que dirigir, a pedir que los que puedan estar alrededor me ayuden a salvar la vida de ese paciente, ¿no? También otra recomendación importante es que yo no puedo dar al herido, a la víctima, algo de tomar, algo de comer, o tampoco puedo arriesgarme a darle algún medicamento. No puedo hacer eso. ¿Por qué, profesora? Si se está quejando de dolor, yo sé que le puedo dar paracetamol, naproxeno. Yo sé, es más, yo sé poner ampolla, yo le puedo poner su ampolla al paciente. No puedes hacer eso. ¿Sabes por qué? Porque tú no sabes si ese paciente, si esa víctima es alérgico al paracetamol. Tú no sabes si esa víctima es alérgico al naproxeno, al diclofenaco. Tú no sabes, ¿no? Entonces no te puedes arriesgar. Ahí va la frase, ¿no? No te puedes arriesgar a que la situación empeore. No puedes hacer eso. Por eso es importante mantener la calma, porque cuando tú estás calmado, vas a poder pensar bien, vas a tomar las mejores decisiones frente a esa situación. ¿Te das cuenta? Entonces, no le puedo dar ningún medicamento, nada de comer y nada de beber. Y tengo que ayudar más bien a tranquilizar a ese paciente, a esa víctima. Yo tengo que ayudar a que se tranquilice, porque solo así voy a lograr que esa víctima pueda facilitarme el trabajo, es decir, me pueda facilitar la ayuda, el soporte que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, frente a esta situación en general, frente a una situación de emergencia cualquiera, ¿no? Que se presente, ¿qué tengo que hacer? Ya tú sabes, tengo que mantener primero la calma. No puedo entrar en desesperación, no puedo hacer eso. Ojo, no debo de mover a la víctima, al lesionado, porque repito, no puedo precisar el grado o el nivel quizás de fractura si es que lo tiene. No lo sé. Entonces, evito, a menos que en el lugar en el cual se encuentra la víctima, pues no sé, sea un lugar de riesgo o ya analicé el escenario y sé que algo puede pasar, entonces mejor prevengo y hago un ligero movimiento de la víctima con la ayuda de las personas que puedan estar alrededor. Tengo que siempre cuidar, vigilar, verificar, monitorear, ¿qué cosa? La respiración del paciente. Si tú tienes a una víctima frente a ti, lesionada, pero que sí está respirando, eso es un punto a favor. Eso te va a permitir el que tú puedas actuar con más tranquilidad. Pero cuando la víctima no está respirando, está inconsciente, ahí la situación es un poco más grave, porque ya tú sabes que ese paciente está en mayor riesgo su vida que en comparación de una persona que sí está consciente, que sí está respirando. Porque una persona que sí está consciente, tú le vas a poder ir preguntando cosas y te va a ir respondiendo, quizás un poco lento, quizás un poco despacio, pero te va a dar respuestas para que tú vayas teniendo una idea de qué es lo que pasó. Pero con una persona inconsciente, por más que lo sacudas y quieras tener respuesta, no lo vas a obtener. Y eso complica la situación. ¿Te das cuenta? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, además de eso, ¿qué tengo que hacer? Si hay heridas en la víctima o en las víctimas, ¿no? Lo primero es intentar detener esa hemorragia. Tengo que evitar que la persona o la víctima siga perdiendo sangre. Porque cuando una víctima pierde demasiada sangre, obligatoriamente esa víctima se va a desestabilizar,
también es un riesgo de que se esté desangrando y desangrando. Por eso, si yo veo que hay heridas en mi víctima, tengo que identificar, tengo que precisar dónde es, en la pierna derecha, en la pierna izquierda, en el tórax, en la cabeza, en el brazo derecho, izquierdo, donde fuera. Yo necesito precisar, necesito identificar y ayudar a detener esa hemorragia. Por lo menos hasta que cuando llegue el soporte y la ayuda de estas tres, digamos, entidades que nos van a dar la ayuda y el soporte. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y bien, eso es lo que quedó pendiente, chicos, desarrollar el día lunes, ¿no? Hubo un apagón y nos dejó en el aire. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda? ¿Está claro? ¿Algo que necesiten por ahí quizás que les ayuden a aclarar? Ese es el concepto. Lo que hemos visto en el tema 1 son los conceptos básicos e importantes. ¿Sí? Creo que está claro, ¿cierto? Bien, Manuel, excelente, Víctor. Perfecto. Gracias, Ariana. Entonces, sin dejar de perder los minutos y la concentración, vamos a ver ahora el tema número 2. Como ya nos decía nuestra coordinadora, ¿no? El tema 2 se llama obstrucción de las vías aéreas. Esta obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños, vamos a resumirlo como OVACE. ¿Estamos? OVACE es la obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños. Eso es OVACE. Y esta OVACE es nuestro tema número 2 en primeros auxilios. Y aquí vamos a poder también, ¿no? Tener un poco la idea de en qué consiste, cuántos tipos hay y sobre todo, qué tenemos que hacer, de qué manera vamos a actuar. Yo te voy a dar hoy día la explicación de todo este tema y al finalizar te voy a mostrar un video, ¿no? En la cual vamos a poder un poco más entender y precisar cómo es esa maniobra de Heimlich, ¿no? Que es la que va a ayudar a salvar la vida del paciente. Ha habido muchas víctimas en las cuales han sufrido de un atragantamiento, ¿no? Y no han tenido cómo salir de ese cuadro. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver cómo se hace y van a ver que es facilísimo ejecutar esa maniobra de Heimlich. ¿Sí? Bien, entonces les decía, Víctor, sí, entiendo que habrá un examen, pero no te puedo precisar la fecha. Ya eso hoy día, al momento que yo termino de hacer la explicación del tema, ahí le hacemos la consulta a nuestra coordinadora para que nos aclare. ¿Listo? Excelente. Entonces, les decía, ¿no? En este tema llamado OVACE, que significa obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño, déjenme decirles que esta OVACE es algo que ocurre diariamente, en todo lugar, en casa, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la calle, en la iglesia, en cualquier lugar. Chiquito, niño, joven, adulto, gestante, madre lactante, hombre, mujer, cualquier persona puede sufrir en algún momento de una OVACE. ¿Qué era una OVACE? La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Y vas a ver tú que esos cuerpos extraños que pueden obstruir nuestra vía aérea puede ser hasta un pedazo de carne, una fruta, una canica, una tapita, un huesito, cualquier cosa que ingresa por la boca. Nos puede provocar un atragantamiento, nos puede provocar esa obstrucción. Pero hoy vamos a saber de qué manera tenemos que actuar. ¿Qué debemos hacer para salvarle la vida a ese paciente? Estamos. Pero primero, pues tenemos que entender un poquito el concepto,
la teoría, para que tú teniendo claro ese concepto, te aseguro, vas a poder entender lo que sigue, es decir, cómo actuar y qué hacer. Mira, por aquí tenemos que una base es justamente cuando el conducto que transporta aire hacia nuestros pulmones se va a bloquear por algún objeto extraño, que quizás inicialmente tú no lo vas a identificar, pero lo vas a identificar cuando hagas la maniobra y logres que se expulse ese cuerpo extraño. Pero fíjate que ese cuerpo extraño, cuando ingresa, va a obstruir, ¿no? Va a impedir que el oxígeno que llega a los pulmones, ¿no? Va a impedir que haya oxígeno y que llegue a nuestros pulmones, lo cual puede producir la muerte de la persona si no se soluciona de manera inmediata. Como te decía, atragantarse con una, a ver, no sé, con una fruta, con la pepa del durazno, puede pasar. Si tú no actúas, esa persona puede morir porque está dejando de recibir aire, está dejando de recibir oxígeno. Y yo te dije el día lunes, nosotros como seres humanos, nuestra anatomía está conformada por miles de células. Y nuestras células que conforman nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros sistemas que tenemos, nuestras células necesitan sí o sí de oxígeno. Si no, no pueden vivir. Si no, nos morimos nosotros. Por eso es importante que ese flujo de oxígeno en todo nuestro organismo tiene que ser constante, lo que se dice 24/7. Estamos, pero en esta base, te repito, hay algo que ingresó, hay un objeto extraño que ingresó y que está impidiendo que el oxígeno llegue a nuestros pulmones. Y si nosotros no actuamos a tiempo, esa persona puede morir, provocando ¿qué cosa? La asfixia. Y esa asfixia es una causa común de muerte después del atragantamiento. Es decir, yo me estoy atragantando con la pepa del durazno, estoy así en esta postura, estoy así, me estoy atragantando, pero a la vez me estoy asfixiando, porque repito, no hay oxígeno, no está entrando oxígeno y estoy en riesgo. ¿Estamos? Ese es el concepto general de una base. Mira todo lo complicado, mira todo lo que genera ese cuerpo extraño que se quedó aquí y que me está provocando esa base. ¿Te das cuenta? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo se produce la base? ¿Cómo crees tú, y espero tus comentarios, cómo crees tú que se produce esta base? Profesora, ¿qué era una base? Vamos a retroceder. Y vuelvo a preguntar, ¿cómo crees tú, cómo creen ustedes que se produce esta obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño? ¿Cómo se produce? A ver, imagínate una situación, un escenario, a ver, imagínate. ¿Cómo crees tú que se produce? ¿Alguna idea por ahí? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, ya, comiendo, nos dice Ruth. Claro, ese es un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se produce? Comiendo. En el caso, como dice Camila, de los niños que están jugando, y ustedes saben que los niños son niños muy, no voy a decir traviesos, porque eso no es la palabra. Los niños son muy exploradores, son curiosos, que descubren, tocando todo y llevando a la boca, el niño descubre las cosas, ¿no? Ingiriendo comidas secas, exacto, a Maite, son casos, son situaciones en las cuales se puede producir una base. Y como te decía, en el tema de la base, no solo va a darse en niños o en infantes, no, también le puede dar a un adulto. Y tú dirás, pero profesor, un adulto, ¿cómo no va a saber? ¿Cómo no se va a dar cuenta? Es que pasa. A veces no les ha pasado a ustedes que con su propia saliva se han atorado y se han quedado así. ¿No les ha pasado? Bueno, a mí en ocasiones, ¿no? Hasta a veces hasta durmiendo, ¿cierto?
Entonces, como ves, esto de la base es algo que va a ocurrir al azar, a cualquiera. Ajá, ahí Manuel nos dice, hasta tomando agua. Es cierto, es cierto. Entonces, fíjense que en el caso de los niños, de los infantes, ¿no? En el caso de ellos, ¿qué va a pasar? Se puede producir esta base cuando ellos están jugando, porque ya tú sabes que ellos con los juguetitos, con la llantita del carrito, la piecita de esto, del otro, ¿qué hacen? ¡Fa! De frente a la boca. Todo introducen a la boca. Repito, es parte de la edad, porque ellos descubren y conocen las cosas así, ¿no? O también puede ocurrir durante las comidas, ¿no? Los niñitos están aprendiendo a comer y muchos a veces no tienen los dientecitos completos. Es más, ni siquiera saben masticar, porque están aprendiendo recién, ¿no? Entonces, esa es una situación en la cual se puede producir una base en ese tipo en ese tipo de personas, ¿no? Pequeñas me refiero. Pero en el caso del adulto, profesora, en ellos se puede producir durante las comidas, ¿no? Por ejemplo, dice acá, siendo la carne la causa más frecuente de una base. La carne. Profesora, ¿alguna carne en especial? Bueno, pues cualquier tipo de carne que estás ingiriendo, pues, ¿no? ¿Y por qué ocurre? Porque a veces pues, cogemos los trozos muy grandes, ¿no? Y no tenemos el tiempo suficiente de masticar para que eso luego se degluta. A veces desesperados comemos trozos grandes y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, mira, en situaciones bien sencillas, en el día a día puede ocurrir eso a base. Y como repito, nadie se salva, nadie, ¿no? Vemos aquí que hay ciertamente signos de atragantamiento, pero estos vamos a ver que se pueden clasificar o se pueden diferenciar en función de la gravedad. Es decir, habrá atragantamientos en las cuales se debe producir una tos efectiva. Cuando se produce una tos efectiva es cuando la persona puede generar el llanto, puede llorar, puede dar una respuesta verbal a las preguntas. O sea, se puede estar atragantando, pero sí va a poder toser, va a poder dar una tos fuerte, va a poder dar respuestas si tú le vas hablando, va a tener esa capacidad de poder respirar para luego toser, ¿no? Y es una persona que va a estar totalmente reactiva a la situación que pueda estar a su alrededor. Esos son los signos de un atragantamiento de acuerdo a la gravedad. En este caso hablamos de un atragantamiento parcial, ¿no? Pero también tenemos el otro lado. ¿A qué me refiero? A que hay pacientes que sufren de atragantamientos totales, en la cual la víctima está totalmente taponada la vía aérea, que no puede emitir ningún tipo de sílaba. Ni siquiera puede decir ah, no puede. Tiene esa incapacidad de poder vocalizar algo. Su tos es una tos silente, una tos ausente. No va a tener esa capacidad de poder respirar para luego toser. No puede. Es más, ese tipo de pacientes se vuelven cianóticos. ¿Y qué es un paciente cianótico? Va cambiando de color. Se vuelve azul, morado. ¿Por qué crees? Porque no hay oxígeno. Por eso empieza a dar esos signos, empieza a manifestar, como puedes ver, estas señales, los cuales me está diciendo que eso sí es grave. Un paciente que se está atragantando con algo que tú no sabes, y si tú ya ves que está cambiando de color, ahí sí la situación es más crítica todavía. Y poco a poco estos pacientes empieza en ellos a disminuir su nivel de conciencia, que hasta luego se pueden desmayar, pueden quedar inconscientes. Y yo ya te dije hace un momento,
cuando tú tratas con pacientes que están inconscientes, la situación se hace un poco más complicada. Te va a exigir a que tú reacciones y tomes medidas inmediatas. Te va a obligar a eso, una situación así. Porque a mayor complejidad, mayor es el reto, ¿sí o no? Entonces, ten en cuenta también de que hay principales factores de riesgo, los cuales nos llevan a sufrir los atragantamientos. ¿Y cuáles son esos principales factores? En el caso de los adultos, mira, es el envejecimiento, es el edentulismo, ¿no? El tema de utilizar esas prótesis dentales móviles, es decir, ustedes no sé si han visto o conocen quizás las personas adultas mayores suelen tener su prótesis dental, ¿no? Es aquella, bueno, se llama dental móvil, aquella prótesis que puede ser en la parte, desde la parte superior o inferior, que el paciente para acostarse lo retira, lo saca, ¿no? Desde su boca, ¿no? Y al día siguiente lo vuelve a colocar. Esa es una prótesis dental móvil, que sacas y colocas todos los días, ¿no? Eso es un factor, por ejemplo, de riesgo que puede darse para un atragantamiento. El tema de la sedación, cuando el paciente o cuando al paciente se le somete pues a algún procedimiento y necesita que se le haga una sedación, o sea, que se le aplique medicamentos que provoquen un estado de sedación en el paciente, también puede significar un riesgo. Comer trozos, como te decía, ¿no? Trozos muy grandes, ¿no? De comida, también. Personas con síndrome de Down. ¿Y por qué, profesora? Recuerda que en ese tipo de pacientes, ¿no? En ese tipo de personas que tienen síndrome de Down, ellos de por sí tienen macroglosia. ¿Y qué es eso? Macroglosia es una palabra técnica médica. Ojo, es una terminología médica. Macroglosia es ese agrandamiento, ese ensanchamiento de qué? De la lengua. La lengua en los pacientes con síndrome de Down, fíjense, observen, es una lengua bastante ancha, porque en ellos hay un agrandamiento de la lengua, es una característica en ellos, ¿no? Aparte que también sufren de hipotonía, ¿no? Una disminución en qué? En la fuerza de los músculos. Pues todo eso complica para que pueda significar un riesgo, un factor de riesgo para un atragantamiento. Y también algún compromiso neurológico. Mira cuántos, digamos, factores, situaciones en un adulto que se puede presentar para un atragantamiento. Así como hay en el caso del adulto, también hay para los niños, ¿no? Y en el caso de los niños, ¿cuáles son esos factores o esas situaciones? Cuando están comiendo alimentos, ¿no? Que pueden ser pequeños. ¿Cuáles? De repente una uva, un fruto seco, que con eso se pueden atragantar los niños, sí, de todas maneras, ¿no? La mala masticación, como te decía, ¿no? La mala masticación de los alimentos en ellos porque están aprendiendo, ¿no? También. La introducción, es decir, que todo llevan a la boca. Todo objeto chiquito, juguetito, muñequito, la llantita, el timoncito del juguetito, lo que fuera, todo lo llevan a la boca. Y eso es otro gran factor de riesgo para atragantamientos en el caso de los niños, ¿no? Esa curiosidad que ellos sienten por los objetos pequeños es algo, de verdad les digo, muy característico en ellos, en los niños, porque están, como les decía, en ese afán de descubrir qué es. Ellos descubren tocando, palpando. Ellos no descubren porque tú les dices, no, ellos solos comprueban lo que tú le estás diciendo. Y eso es parte de la curiosidad de la exploración que hacen. Pero ojo, hay ese riesgo de que se puedan atragantar. Y también esa inmadurez en la deglución. Recuerda que el deglutir es aquella acción que tú, ejemplo, ¿no? Tienes, no sé, aquí en la boca masticando algo
Y tú cuando terminas de masticar, ¿qué haces? Haces un movimiento dentro, ¿no? De la parte de la vía oral, que haces un movimiento para empujar hacia adentro, para deglutir esa, digamos, ese alimento, ¿cierto? Eso es la deglución. Es más, para pasar tu saliva, también estás deglutiendo, estás llevando hacia adentro lo que tienes en la boca. Y esto en los niños es algo que va madurando, van, digamos, aprendiendo de a poquitos. ¿Por qué crees que a los niños cuando empiezan a comer le dan papillas? Todo es papilla, ¿cierto? Purecitos, bien así, digamos, aplastaditos, porque ellos no saben todavía masticar. Lo van aprendiendo poco a poco, pues, ¿no? Entonces, en ellos hay que tener en cuenta, repito, estos factores de riesgo. Y esos riesgos están ahí en la casa, están ahí cercanos a ellos. Por eso es importante tener que conocer, identificarlos para poder actuar luego. Y acá bien claro nos dice, ¿no? ¿Cómo reconocemos la OVACE? ¿Cómo yo sé, cómo yo puedo diferenciar o entender de que esa víctima está sufriendo una OVACE? Porque puede que me confunda con otra cosa, sí o no, pero no. Aquí tú ves que hay puntos, ¿no? En los cuales claramente yo puedo permitirme reconocer si esa persona, niña o adulto, está sufriendo una OVACE. ¿Y cuáles son esos puntos o aspectos? La cianosis. Lo que te decía, ¿no? Cuando ya cambia de color, esa es una OVACE. La incapacidad para hablar también. Ese silbido audible es parte de una obstrucción parcial en el caso de una OVACE. Esa dificultad respiratoria que va aumentando, es otra señal que me va a permitir a mí reconocer que es una OVACE. La ausencia de sonido a la inspiración. Ayer no, el lunes te decía, nosotros respiramos constantemente, nosotros no paramos, no detenemos nuestra respiración. Y ojo, la respiración tiene dos pasos. ¿Te acuerdas? ¿Cuáles eran esos dos pasos de la respiración? ¿Te acuerdas? ¿Cuál era la primera? La inspiración. ¿En qué consiste? En inhalar, ¿no? Es la inspiración. ¿Y cuál era el otro? Exhalar, ¿cierto? La expiración, exacto. Entonces, yo cuando respiro, estoy inhalando, exhalando, estoy inspirando, expirando. Esa es mi respiración. Pero ¿qué pasa en la OVACE? Esa inspiración, de alguna forma, se ausenta, se detiene, se dificulta, ¿no? Hay una tos débil, es una tos inefectiva. Y se puede preguntar a la víctima si se está asfixiando. Si no hay respuesta en la víctima, ten por seguro que se trata de una obstrucción total, de una obstrucción completa. Y ya te dije hace un momento que en una situación así se tiene que actuar de manera más inmediata todavía. Estamos. Entonces, mira, hemos visto los signos, cómo podemos reconocer, cuáles son esas diferentes situaciones en las cuales todos nosotros estamos propensos a sufrir esa obstrucción, esa OVACE, ese atragantamiento con algún objeto. Ojo, hay tipos de OVACE. Algunos lo consideran como OVACE leve, como OVACE severo, de tipo severo. Otros le dicen OVACE incompleta, otros le dicen OVACE completa, ¿no? Y vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Pero ya te lo había dicho, pero vamos a volver a reiterar, a repetir en qué consiste estas OVACEs. Recuerda que frente a una obstrucción leve, moderada, incompleta, ¿no? Parcial de una vía o de las vías aéreas. Cuando esa obstrucción es
parcial, incompleta, ¿no? De las vías aéreas, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que nosotros identificarnos como personal capacitado en primeros auxilios. Si yo encuentro a una persona o a un paciente que está así, ¿no? Dando señales de que algo se le obstruyó, pero ¿sabes qué? Esa obstrucción es leve, es parcial, no es total, es parcial. ¿Qué tengo que hacer yo? Si yo estoy identificando eso, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que decir, señor, yo soy persona capacitada en primeros auxilios. ¿Y qué procedo a hacer? Pregunto, ¿no? A la víctima. Pregunto, ¿se está atragantando? Y el paciente, si el paciente está tosiendo, ¿no? Y me dice, sí, yo tengo que incentivar, tengo que seguir insistiendo a esa víctima que siga, ¿no? Tosiendo más y más hasta que él logre expulsar, hasta que él logre arrojar ese objeto que se le obstruyó. De repente fue un pedazo de carne, no sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer. Y como ves, aquí la víctima está ayudando, está diciendo que sí. Obviamente no hay un diálogo fluido porque él está luchando, está tratando su propio organismo de expulsar eso que ingresó. Pero ya tú estás ahí con él dándole ese soporte. Y ojo, si tu paciente está consciente y acaba de ocurrir esto, pues no, que se está obstruyendo o que se ha obstruido con algo, ¿tú qué tienes que hacer? Repito, tienes que insistir, motivarlo, animarle para que siga tosiendo con más fuerza. Ojo, eso es tu función en ese momento, para ese caso en concreto. Y algo importante, dice no con un fondo rojo, ¿no? No debes darle golpes en la espalda. Ojo, ojito. Si yo veo que mi paciente, mi víctima está ahí, ¿no? Tosiendo, tratando de expulsar ese objeto extraño, yo no puedo ir y ¡fla! Darle de golpes en la espalda porque entro en desesperación y lo tengo que ayudar como sea. No, eso no se hace. Me está diciendo claramente mis primeros auxilios, me está diciendo que yo no puedo actuar así, porque voy a empeorar la situación. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigues? ¿Sí? ¿No? Entonces, mira, estás dándote cuenta de que si el paciente se está atragantando y te dice que sí, se está atragantando y él está colaborando porque está tosiendo para que expulse, ¿no? Tú vas y le das el golpe de gracia, malograste tu actuar, malograste la ayuda con el paciente. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no le puedo dar golpes en la espalda. Ojo, eso es en una situación, repito, de un paciente que levemente está sufriendo esta obstrucción. Pero fíjate en el caso ya de una obstrucción severa, de una obstrucción completa, de una obstrucción total de su vía aérea. Aquí la víctima, el paciente, mira eso se llama la señal universal de atragantamiento. ¿Por qué se llama señal universal de atragantamiento? Porque la persona, como ves en la imagen, tiene las dos manos puestas sobre el cuello. Esa es una señal universal que quien lo ve sabe que es una obstrucción severa. Va a saber que es una obstrucción completa, total, y que la vida del paciente está en riesgo, en mayor riesgo. Aquí la víctima va a saber que no va a poder hablar, como te dije anteriormente, no va a poder hablar, no va a poder toser, por consiguiente, no va a poder respirar. ¿Por qué? Porque su vía aérea está totalmente obstruida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer ante esta situación? Salgo corriendo, ayuda, ayuda. No. Le doy de palmazos en la espalda. Tampoco.
¿Qué vamos a hacer? Aquí nos dice. Ojo, aquí nos dice ya. Preguntar si se está atragantando. Y ya tú vas a ver que no te va a dar respuesta. Te tienes que presentar y de alguna manera tienes que pedir, perdón, de alguna manera tienes que pedir el permiso, ¿no? Para que tú puedas actuar con la víctima. ¿Y qué vas a hacer luego? Vas a colocarte en la parte posterior, en la parte de atrás de la víctima, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a colocar o vas a localizar ese punto medio entre el abdomen y la parte del esternón, en el medio de ambos puntos. ¿Para qué? Para que luego puedas generar las compresiones. Y si tú te fijas, y te dije en el tema 1, ¿no? En las diapos anteriores te dije, aquí da la impresión que tú estás haciendo un abrazo a la víctima, ¿no? Al paciente. Pero ya tú sabes que una de tus manos, mira la posición que tiene esta mano. No sé si logras ver, pero este ángulo, esta parte, es la que queda en el abdomen o en el punto medio del abdomen y el esternón del paciente. No sé si ves, esto queda acá, en el punto medio. No es así, ¿ah? Puño así, no es. Tampoco es así, no, así. Estamos. ¿Por qué? Porque luego la otra mano, acuérdate, le va a dar la fuerza a esa maniobra, a esa técnica. ¿Y en qué consiste o cómo es que yo hago la compresión? ¿Cómo ejecuto esa presión o compresión? Fácil. Con la otra mano empiezo a hacer la fuerza hacia adentro y hacia arriba. Es como una J, hacia adentro y hacia arriba. Esa es la compresión que yo voy a hacer las veces que sean necesarias hasta que yo vea que la persona o la víctima logre expulsar ese objeto que ha provocado esa obstrucción. ¿Me dejo entender? Ahorita, en las láminas siguientes, vamos a ir viendo un poco más en detalle esa maniobra, esa posición de la manito, el punto medio. Estamos. Entonces, yo quiero que tú hasta aquí me entiendas que frente a esas o bases, que pueden ser de dos tipos, ya te dije, hemos visto que cada una de ellas tiene una manifestación diferente, ¿sí o no? Entonces, frente a esos dos casos de o bases, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ejecutar, ¿cuál? La maniobra de Heimlich. Tengo que ejecutar la maniobra de Heimlich frente a esas dos o bases. Y ya tú sabes, ahorita, ya tú sabes cómo identificar esa o base. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuándo debo utilizar esta maniobra de Heimlich? ¿Cuál es el objetivo de utilizar esta maniobra de Heimlich? Vamos a ver la respuesta que tenemos para estas preguntas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, la pregunta era, ¿no? La pregunta era, ¿cuándo utilizar esta maniobra de Heimlich? ¿Cuándo lo voy a utilizar? La respuesta es, lo voy a utilizar cuando yo tenga a una persona que se está ahogando, atragantando de manera súbita. Así, de un momento a otro apareció esa situación, ¿no? Y ojo, ese atragantamiento puede ser por alguna comida, hemos dicho ya, ¿no? Algún cuerpo extraño, que justo se ha quedado ahí atascado en esa bifurcación que tiene el estómago y la tráquea. En ese punto es donde se ha generado ese atragantamiento, esa obstrucción. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Generar
esa presión, ¿no? Para que pueda yo ayudar a expulsar al paciente ese objeto. ¿Cuál es el objetivo que se tiene con esta maniobra de Heimlich? ¿Qué objetivo o cuál es el objetivo que se va a cumplir al aplicar esa maniobra? Pues el objetivo es ayudar a la víctima, al paciente, a que pueda expulsar ese cuerpo extraño. El objetivo de la maniobra de Heimlich, como te decía, es poder ayudar a que la víctima expulse ese cuerpo extraño que le está provocando la obstrucción de ese conducto respiratorio. Y ya tú sabes que esa obstrucción puede ser por cualquier objeto, alimento, objeto, cualquier cosa que haya ingresado por la boca, eso sí, ¿no? Entonces, mira, aquí tú puedes ver un poquito más en detalle las imágenes, ¿no? Frente a una ovase, esta imagen, ¿qué tipo de ovase será? ¿Una ovase leve o será una ovase severa? ¿Qué crees tú de esta imagen? ¿Qué tipo de ovase es? ¿Leve o severa? Ajá, es una severa. ¿Por qué? Profesora, es que usted ha dicho de que esta señal es una señal universal. ¿De qué? De que es un atragantamiento, una ovase total, es una ovase severa, es una ovase que también se llama ovase completa. Son tres sinónimos, ojo, tres sinónimos que te estoy dando de ese tipo de ovase severa, ¿no? Luego, ¿qué hay que hacer? Si yo ya sé, ya identifiqué, de acuerdo a las características, ¿qué tengo que hacer con el paciente? ¿Qué hago? ¿Salgo corriendo? No, ya te dije que no sales corriendo. ¿Qué vas a hacer? Te presentas, pides la autorización o el permiso de alguna forma y te colocas en la parte de atrás del paciente. Y mira las manitos, ¿no? De la persona que está dando los primeros auxilios. Puñito hacia adentro y recuerda que con la otra manito das el apoyo para generar esa compresión, ¿no? Profesora, ¿y cuántas veces tengo que hacer esas compresiones? 20 veces, ¿cierto? No, no voy a hacer 20 compresiones. Haré las compresiones que sean necesarias hasta lograr, ¿qué cosa? Que la víctima expulse ese objeto extraño, ese cuerpo extraño que está provocando esa ovase. Entonces, ¿dónde está, digamos, el tips o el detalle de cómo hacerlo correctamente? Es utilizando, o mejor dicho, colocando de manera adecuada la posición de nuestras manos. Y más aún, ubicar el punto medio entre lo que termina nuestro esternón hasta la parte abdominal, pero de ambos puntos en la parte media. Ahí yo genero, aplico esas compresiones. Y al ejecutar esta acción, estoy diciendo que estoy aplicando la maniobra de Heimlich. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, mira, vamos a ver ahora, no sé si hasta ahí tienes alguna pregunta, alguna consulta, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Lo de la posición de las manitos, el número de veces que tengo que aplicar la maniobra, ¿no? Ahora vamos a ver lo siguiente. Bien, si está claro, vamos a continuar entonces. Mira, ¿qué tenemos que hacer ahora? Yo te dije al inicio de este tema, vamos a encontrar diferentes tipos de pacientes, diferentes tipos de víctimas en diferentes condiciones. Pero cual sea la condición, la maniobra, la maniobra de Heimlich igual se va a aplicar, pero eso sí, teniendo los cuidados respectivos. En este caso, vamos a ver, en un primer caso, vamos a ver cómo aplicar, cómo ejecutar esa maniobra de Heimlich en personas que están conscientes.
Si la persona está consciente, quiere decir que la persona me va a ayudar, ¿no? Quizás me va a dar respuestas cortas, pero va a interactuar conmigo. Y esa interacción es importante, porque así tú vas a lograr tener un buen manejo de la situación y vas a lograr que de alguna manera la víctima o la persona mantenga la calma, porque sabe que ya tú estás ahí con él o con ella para darle ese soporte. ¿Me entiendes? Entonces, esta maniobra de Heimlich, ¿no? En el caso de personas que están conscientes, ya tú sabes, tenemos que colocarnos en la parte de atrás, tenemos que colocar los brazos alrededor de la cintura, es como si lo fuéramos a abrazar, ¿no? Más o menos así, si tú te das cuenta, ¿no? Tenemos que abrir ligeramente entre las piernas de la víctima para nosotros poder colocar una de nuestras piernas, ligeramente. Ya vemos en el momento si es la pierna derecha o izquierda. ¿Qué trato de decirte? Yo, si me voy a parar detrás de la víctima, yo no puedo estar parada de manera recta. No puedo. Necesito sostener mi cuerpo en una pierna, mi cuerpo, y en la otra pierna voy a colocarla entre ambas piernas del paciente, porque esa posición me va a permitir a mí tener un mejor soporte tanto de mi peso como el de la víctima. ¿Me dejo entender? Eso es lo que yo tengo que hacer. Estamos. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a localizar el ombligo del paciente y necesito ubicar ese punto medio que está entre el ombligo y el esternón. El esternón es fácil de ubicar. ¿Cómo, profesora? ¿Cómo hago? Tócate la parte del pecho, donde termina tu esternón, que es en la parte, digamos, a la altura de las costillas, vas a ver un poco hacia arriba, vas a sentir el hueso del esternón. Ahí vas a hacer una línea imaginaria, ¿no? Imaginariamente es una línea hacia tu ombligo y entre tu ombligo y ese final del esternón, haces una línea imaginaria, ubicas el punto medio y es ahí donde tú tienes que hacer la maniobra de Heimlich. Ahí es donde tú tienes que aplicar esta maniobra de Heimlich. ¿Te das cuenta? ¿Y cómo lo aplico, profesor, a la maniobra de Heimlich? Como te decía, ¿no? Haces con una manito, si eres derecha o izquierda, la que mejor te acomode a ti, ¿no? Haces un puño, vas a empuñar una mano, así como ves acá. Y esa es la posición correcta de cómo colocar la manito, el puño, ¿no? Pero ojo, ese puño que tú vas a hacer, tienes que dejar dentro de ese puño, ¿qué cosa? Tu pulgar. Tu pulgar no puede estar afuera, dentro, así. ¿Me entiendes? Así coloco, hago mi puño. Y con la otra manito voy a hacer la presión, ayudo a hacer la presión. Pero ojo, ese puñito ya está colocado, como ves en la imagen, en la parte del abdomen. Pero en ese punto medio, ojo, del esternón y el ombligo. Luego, ¿qué tengo que hacer? Aquí está, mira, la otra manito, que puede ser derecha o izquierda, como mejor te acomode, ¿no? Voy a sujetar ese puño con la otra mano y voy a realizar esa presión rápida. Es una presión rápida, pero esa presión vas a hacerla hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Es como una J. Con tus manos tú haces esa figura como si fuera una J, que finalmente digamos, se interpreta haciendo la presión, ¿no? Hacia arriba y hacia adentro. Esto hay que repetir las veces que sean necesarios hasta que nosotros veamos que la víctima expulse ese objeto extraño o, en el mejor de los casos, hasta que veamos que la víctima logre toser. Cuando ella logra toser, eso facilita y ayuda a que ella pueda expulsar más rápidamente el objeto extraño. Y si la situación se pone peor, yo haré esa compresión, es decir, yo haré esa maniobra de Heimlich
por lo menos hasta que la persona pierda el conocimiento, porque ya ahí me tocará actuar de otra forma. Tendré que aplicar otro mecanismo, otra técnica, pero mientras tanto yo debo de insistir en la maniobra de Heimlich. ¿Te das cuenta? A ver, por aquí nos preguntan, cuando una persona adulta mayor se está atragantando pero tiene dentadura y no permite que abra la boca, ¿se realiza esa técnica? También. Si la persona está consciente, ojo, sí, pero mira acá, justamente, ¿no? Si la persona está inconsciente, está ahí, no reacciona, y yo necesito aplicar la manera de Heimlich de todas maneras. No puedo dejar de aplicar la manera de Heimlich. Y para eso necesito hacer, o mejor dicho, ejecutar un primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Si la víctima pierde la conciencia, debemos bajarla hacia el piso con el cuidado respectivo, siempre cuidando la cabecita. Profesora, pero no entiendo, ¿cómo es eso? Recuerda que tú inicialmente, pongámonos en este escenario, ¿no? Recuerda que tú has estado ayudando a la víctima porque inicialmente estuvo consciente, pero como la maniobra de Heimlich quizás no la estás aplicando correctamente o quizás no hay la fuerza suficiente, tú vas igual a insistir, tienes que insistir, insistir, pero ¿qué pasó? La persona pierde el conocimiento, quedó inconsciente. ¿Qué haces? ¿Sueltas los brazos y que la víctima caiga como un saco de papas? No. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que acomodar a la víctima, tienes que echarla sobre el piso, acomodarla, pero como te repito, teniendo el cuidado respectivo con la cabecita. Tienes que cuidar la cabeza de la víctima. Y luego, ¿qué tienes que hacer como siguiente paso? Si ya sabes que está inconsciente, ¿qué tienes que hacer? Activar el sistema de emergencia. ¿En qué consiste activar el sistema de emergencia? Pedir ayuda, pues. Pedir que llamen al SAMU al toque. Pedir que llamen a los bomberos al toque. Porque mientras que tú vas a seguir ahí con la víctima, aplicando la maniobra de gancho, ¿no? Se llama así la maniobra de gancho. ¿Y en qué consiste? Ahí tienes que introducir un dedo por la comisura de la boca de la persona, por la comisura de los derecho e izquierdo. Empezarás a meter el dedito a modo de un gancho, ¿no? Para tratar de efectuar un movimiento de barrido arrastrando el cuerpo extraño y a la vez vas a intentar de que la víctima pueda ventilar, o sea, pueda tratar de respirar. Eso tú vas a ir haciendo sabiendo que quizás otra persona ya está haciendo la llamada respectiva para que puedan llegar a darte el soporte. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Empezar a aplicar las compresiones torácicas. Y esas compresiones torácicas también lo tengo que hacer con mucho cuidado. No creas que porque mientras más presión pones, mientras más fuerte hagas la acción, no creas que más rápido sale el objeto en la cual está obstruido. No, más bien eso puede provocar, me refiero, a mayor presión, más intensidad que tú le das, más bien puedes provocar una fractura, una lesión en las costillas del paciente. ¿Me dejo entender? Por eso es importante mantener siempre la calma y tener ese criterio de actuar frente a la víctima. Entonces, mira, ya me está diciendo cómo yo tengo que hacer si mi paciente que estuvo consciente termina inconsciente. Ya tengo que saber qué hacer. Ahí me está diciendo qué tengo que hacer. Ahora, hay otro escenario, hay otra situación. ¿Qué debo hacer yo si yo soy la persona que sufro el atragantamiento y me encuentro solo? Estoy sola en mi casa, ¿no? O estoy, no sé, pues me quedé solo en el trabajo porque tuve turno de noche amanecida y me tocó cuidar solo o sola el lugar. Estoy cenando y sufro de un atragantamiento. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer
si yo soy la víctima en este caso. Fíjate lo que hay que hacer. Algo bien sencillo. A eso se llama auto-Heimlich. ¿Por qué? Porque tú mismo o tú misma estás aplicando la técnica de Heimlich, la maniobra de Heimlich. Ojo, sin dejar de ubicar las manitos como corresponden y en el lugar donde corresponde. Y si ya te diste cuenta, esta maniobra o esta técnica de la auto-Heimlich es porque tú mismo te estás atendiendo. ¿Y qué tienes que hacer? Paso 1, ya tú sabes, colocar tus puñitos, tus manitos en el punto preciso y tienes que darte el soporte o la presión, ¿no? Ayudándote de una silla, de repente de la mesa, de la esquina de la mesa, de algún ángulo de la mesa. Tienes que inclinarte sobre esa silla, sobre ese sillón, sobre esa mesa, ¿no? Para que así puedas tener la fuerza suficiente de aplicar esa maniobra hasta que logres expulsar ese objeto extraño. Entonces, ¿es difícil tener que aplicar en nosotros mismos la maniobra? No es difícil. Profesor, en el caso de niños, ¿qué hacemos? Los levantamos de los pies y sacudimos. No, eso no se hace. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos que hacer. Y justamente, ¿no? Esa maniobra de Heimlich también pues, se considera en casos especiales. Y justamente un niño es un caso especial. Una mujer gestante es un caso especial, ¿no? Una persona quizás adulto mayor es un caso especial. Nunca te olvides que los niños, los gestantes y las personas adultas mayores son población, un grupo de personas muy vulnerables, ¿no? Muy propensas a sufrir algo. Y con ellos hay que tener mucho cuidado al momento de darle la atención, al momento de darle esa ayuda, ese soporte. Y justamente en uno de estos primeros casos especiales, ¿no? Hablamos pues de las gestantes, hablamos incluso de las personas obesas. Profesora, pero si yo tengo ahí a una persona obesa y es gigante y mi bracito pues no va a alcanzar, no voy a poder aplicar la maniobra. Déjame decirte que sí se va a poder, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco ese detalle de cómo tenemos que hacer. Fíjate, préstame atención para que me puedas atender. No parpadees porque si no te vas a perder de la explicación. ¿Estamos? Bien. Mira, en un caso especial de gestantes o de obesos, como te decía, vamos a ver que quizás, ¿no? Nuestros propios brazos no van a alcanzar, rodear todo el abdomen. Y eso se entiende, tiene lógica, ¿cierto? ¿Qué tengo que hacer yo? Yo como reanimador, yo como persona capacitada en primeros auxilios, ya sé que me tengo que colocar en la parte posterior, en la parte de atrás de la víctima. Y las manos, ¿no? Con sus manos directamente debajo de la axila de la víctima, tratando de abrazar el tórax de la víctima, obviamente. Eso tiene que hacer la persona que va a dar los primeros auxilios. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Colocar el dedo pulgar de un puño sobre la mitad del esternón. Aquí ya no es que yo voy a ubicar el punto medio del esternón con el ombligo. No, aquí en estos dos casos especiales no voy a ubicar el punto medio del esternón con el ombligo. No. ¿Qué tengo que hacer? Necesito colocar el lado del pulgar de un puño sobre la mitad del esternón, del hueso, ahí donde termina. Ahí tengo que colocar ese puño, ¿no? Y eso está justamente más o menos en el reborde de la caja torácica, pues, ¿no? Donde terminan las costillas. Ahí es donde yo debo de empezar a hacer la compresión. Debo de aplicar la maniobra de Heimlich.
Ojo, y recuerda que con la otra mano que está con el puñito, yo voy a dar ese soporte, voy a ayudar a dar esa presión, esa compresión, para que finalmente el cuerpo extraño pueda salir. Y debo de estar constantemente comprobando, verificando que haya una efectividad en cada compresión que yo voy ejecutando, sobre todo con ese tipo de pacientes, ¿no? Gestantes o personas obesas. ¿Está claro? ¿Sí? Hay otro caso especial, ¿no? En el caso de bebés, pero que son bebés conscientes. ¿Qué debo hacer con un bebé consciente que se está atragantando con algo? Mira, si este bebé muestra signos de atragantamiento, ¿qué tengo que hacer? Abrir la boquita del bebé, ¿no? Y si se puede ver el cuerpo extraño dentro, ¿no? De la zona bucal, ¿qué tengo que hacer? Tratar de retirarlo, pero con el dedo meñique, derecha o izquierda, cualquiera de los dos. Ahí, ¿no? Yo necesito introducir ese dedito meñique para tratar de sacar, de quitar ese cuerpo extraño. Eso lo voy a hacer cuando es bebé, ojo, y está consciente. Si no logro ver el cuerpo extraño, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Debo colocar a este bebé boca abajo, pero este bebé va a descansar su cuerpo sobre mi antebrazo, derecha o izquierda, el que me ayude mejor. Como ves aquí en la imagen, sobre el brazo derecho de este rescatista, el bebé está reposando sobre su antebrazo. Y eso sí, teniendo el cuidado de sostener la cabeza del bebé en todo momento. Tú sabes que los bebés parecen como una gelatina, ¿no? Están ahí todos temblando, que se mueven porque no tienen una fijación o una rigidez a nivel cervical, porque están todavía en desarrollo. Por eso en ellos es importante cuidar la parte de la cabecita y el cuello. ¿Te das cuenta? Y una vez que yo tengo posicionado de esta forma al bebé, ¿qué tengo que hacer? Darle, aquí sí me toca darle 5 palmadas en la espalda. Pero no es que la palmada va a ser así a mano completa y ¡suá! ¡Suá! Le doy los palmazos. No, hasta para eso hay una técnica, hay una forma de cómo yo voy a dar las palmadas en este bebé consciente. ¿Qué tengo que, o mejor dicho, con qué parte de mi mano o de la palma de mi mano voy a hacer las palmadas? ¿Con qué parte? Con esta parte, con la parte del talón de la mano. Tiene que estar libre, obviamente. Y estas palmadas, esos golpes, bueno, acá, ¿no? Así. Mira, ¿ves? ¿Ves? Esos golpes se van a dar entre los omóplatos que está en la espaldita del bebé. Ubico rápidamente los omóplatos del bebé y en el medio empiezo a hacer esto, ¿no? Las 5 palmadas. Y si tú te das cuenta, el bebé está hacia abajo, boca abajo, sí, su cabecita se está sosteniendo también, pero mira, no está en línea recta. El bebé está así, inclinado. Esta es la cabeza. Está inclinado así, hacia abajo. ¿Te das cuenta? No está en línea recta, está inclinado. En esa posición, cuidando de su cuerpo y de su cabecita, más las palmadas que yo tengo que hacer entre el omóplato, 5 palmadas y fácilmente ayudo a esta criatura a que pueda expulsar ese objeto extraño. Pero ya tú sabes, antes de yo hacer esto, ¿qué hice anteriormente? Traté de, con el dedito meñique, de mover, sacar ese objeto extraño. Si no alcancé, si no logro obtener el cuerpo extraño, hago el siguiente paso. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Se capta? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Excelente.
Entonces, mira, ya tenemos un siguiente caso, ¿no? En una situación especial. Pero quedará ahí el hecho de que yo ya le di 5 palmaditas al bebé y ya lo salvé. No, ojo, puede darse el caso en que quizás no hay respuesta, no se logra expulsar ese objeto extraño. Entonces, ¿qué tengo que hacer también? ¿Qué puedo hacer también? Colocar 2 dedos justo por debajo de la línea que hay entre las tetillas y que éstas están sobre el esternón del bebé. O sea, tú trazas imaginariamente una línea entre las tetillas del bebé. En esa línea imaginaria, en el medio está el esternón y es ahí donde tú tienes que generar una presión o una compresión. Pero ojo, al hacer estas compresiones, tienen que darse 5 compresiones torácicas, así como ves acá. Mírame, ahí no está haciendo puño, es que el cuerpo del bebé es chico, es más frágil. Con el puño, no, dedos, 2 dedos juntos, hago la compresión en esa parte que te digo, entre las 2 tetillas, imaginariamente trazo la línea y ahí hago las 5 compresiones. Luego de hacer las 5 compresiones en la parte, ¿no? Sobre el esternón, ¿qué hago? Alterno, vuelvo a colocar hacia abajo a mi paciente, ubico entre los omóplatos, hago mis 5 palmadas, pero ojo, acuérdate que es con el talón de la palma de la mano, ¿sí? Hago 5 de esos golpes, vuelvo a girar al paciente, hago las 5 compresiones torácicas, ¿no? En el pecho, hasta que yo vea y constate que ya expulsó el objeto extraño, hasta que yo vea que puede ya respirar, llorar, toser. Bebé que llora, alégrate, porque ya botó el objeto extraño. ¿Te das cuenta? Ojo, si ante esta situación, si ante esta maniobra, este bebé pierde la conciencia, ¿no? Queda inconsciente, tienes que colocarlo sobre el piso, como ves acá, en línea recta sobre su eje, ¿no? Y tienes que empezar a hacer el RPC o RCP. Profesora, ¿cómo es RCP? ¿Cómo hago? ¿En qué consiste? En la clase del día viernes te voy a explicar cómo hacer este RCP. Y también te vas a dar cuenta que difícil no es. Es bien sencillo, solo que tienes que tener claro cuáles son esos pasos a seguir. Tienes que tener claro la forma, la técnica correcta para ejecutar una buena RCP. Pero eso ya el día viernes, ¿no? En nuestra sesión veremos en qué consiste y cómo se hace. Solo quiero que tú entiendas ahorita que si a este bebé has hecho las 5 compresiones, las 5 palmadas y el bebé termina perdiendo el conocimiento, ya tú sabes que tienes que colocarlo sobre la superficie plana, una superficie firme, y tienes que realizar rápidamente RCP, porque así lograrás salvar la vida del paciente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces, ya nos falta poquito, ¿sí? Regáleme todavía unos minutos porque acuérdense que el día lunes hubo apagón y no pude terminar, ¿sí? Bien. En el caso, acá hay otro caso especial, ¿no? En el caso de niños que tienen de 1 a 8 años, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle al niño si se está ahogando. Si te dice que sí, quizás no te va a decir sí, pero te va a dar movimientos de la cabeza. Entonces tú te tienes que presentar y le vas a decir que le vas a dar la ayuda a ese niño, o al papá o a la mamá que pueda estar ahí con el niño o la niña, pues, ¿no? Luego, ¿qué tienes que hacer? Tratar de ubicarte y posicionarte a la altura de esta criatura. Puede ser parándote o puede ser colocándote de rodillas. Eso ya va a depender del tamaño de la criatura, del niño, ¿no? Y ya tú sabes, haces haces ese procedimiento de querer abrazarlo, pero ese abrazo
No es que te abrazo y qué bonito, no. Ya tú sabes que ese abrazo, esa postura, tiene una forma, una técnica. Puñito con el pulgar dentro y con la otra mano hago la compresión, ayudo a hacer la compresión. Ojo, ¿estamos? Y el punto medio, acuérdate, es cuando termina el esternón, entre el ombligo y el esternón, yo trazo una línea imaginaria y en la parte del medio, ahí ejecuto la técnica, ahí ejecuto la maniobra de Henry. ¿Estamos? ¿Qué tengo que seguir realizando? Agarrar ese puñito que yo ubiqué en el punto medio, ¿no? Ubico el puñito con una mano y con la otra mano realizo las compresiones. Y esas compresiones, ojo, tienen que ser rápidas, ¿no? Pero el movimiento que yo voy a hacer con mis manos es hacia arriba y hacia adentro del estómago. O sea, estómago me refiero al punto medio, ¿no? Que hemos ubicado. Es como si dibujaras una J, como te dije. Y hay que hacer estas compresiones hasta que nosotros veamos que el niño o la niña ha logrado respirar, ha logrado toser. Es más, si logra llorar, siéntete satisfecho porque hiciste un buen trabajo, porque aplicaste correctamente la maniobra de Heimlich. Pero también va a haber el otro lado de la historia. Si el niño o la niña pierde el conocimiento, ¿qué hay que hacer? ¿Lo lanzamos al suelo? No, acuérdate, tienes que colocarlo cuidadosamente sobre una superficie plana, rígida, cuidando la cabecita. ¿Y qué hay que hacer inmediatamente? Aplicar, realizar el DRCP. Y tienes que activar tu sistema de emergencia de manera inmediata, porque mientras tú vas, digamos, atendiendo, socorriendo a tu víctima, tú sabes que la ayuda va a llegar. Sí o sí llegará la ayuda. ¿Estamos? Entonces, mira, hemos podido ver diferentes casos especiales en los cuales amerita y es necesario sí o sí aplicar esta maniobra de Heimlich, ¿no? Hemos podido ver diferentes casos. Todos tienen algo en común, ejecutar esas compresiones en el lugar correcto, con la posición correcta, ¿no? El número de veces necesarios para poderle salvar la vida a ese paciente. Estamos. Entonces, hemos concluido con los conceptos de qué es en el caso de una OVACE. Ahora mira, yo te voy a mostrar un caso. Vamos a hacer un estudio ligero de un caso de todo el tema que hemos visto hasta ahorita. ¿Qué te parece? Y por ahí tú me vas dejando tus comentarios respecto a la pregunta que te voy a lanzar. Pero primero veamos, vamos a ponernos en el contexto de este caso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el contexto o cuál es el escenario de esta OVACE que vamos a ver que va a ocurrir? Dice acá, al salir a una fiesta de cumpleaños, después de que han roto la piñata, todos los niños y las niñas corren y juegan mientras van comiendo sus dulces, porque tú sabes que en la piñata vas a encontrar de todo, dulces, regalitos, juguetitos, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno de los niños empieza a toser llevándose las manos al cuello, acuérdate, sus ojos se ven angustiados y se va poniendo rojo mientras hace un mayor esfuerzo para seguir tosiendo y tosiendo. La mamá se da cuenta de esto y ¿qué hace? La mamá pues desesperada se acerca al niño pidiendo ayuda y empieza a sacudirlo así desesperadamente, empieza a gritar, escupe, escupe, pero obviamente el niño no reacciona, no logra expulsar ese objeto externo. Entonces te lanzo la pregunta, ya hemos puesto el contexto, ya hemos puesto el escenario, ahora viene la pregunta y necesito ver tu respuesta. ¿Cuáles son las acciones que como primer que como primer paso debo de realizar para ayudar a la víctima?
Repito, ¿cuáles son esas acciones que yo debo ejecutar como primer paso, como primera respuesta para realizar y hacer la ayuda con la víctima? ¿Qué debo hacer? El primer paso, ¿cuál es? Ten en cuenta lo que hizo la mamá, ten en cuenta lo que hizo el niño y todo esto. Entonces, te pregunto, ¿qué acciones debes hacer en primer lugar? ¿No? Como respuesta para realizar la ayuda a la víctima. ¿Qué se debe hacer? ¿Tienes idea? ¿Tienes idea? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Acuérdate. Ajá, acá Manuel nos dice, primero indicar que le vas a ayudar, exacto, e indicar a la mamá que no lo salude o que no lo sacuda, te referirás, ¿cierto? Ajá, ya tú sabes. Primero te presentas que tú eres la persona capacitada para esta situación. Vas a pedir que la mamá se calme. Tienes que retirarla del lugar, ¿no? Alejarla para que tú puedas aplicar inmediatamente, ¿qué cosa? La maniobra de Heimlich. Importante es presentarte, sí. Importante es aplicar la maniobra, sí. Pero más importante es lograr mantener la calma, tanto de la víctima, bueno, de la mamá en este caso, y la tuya propia. Porque solo así vas a poder actuar de manera adecuada. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, perfecto. Vamos a, vamos a poner ahora, a ver, permítame un ratito. Voy a poner un videito, ¿sí? Aquí tengo el archivo, espéreme. Y con eso vamos a complementar un poco más lo que hemos estado desarrollando. Este videito tiene 4 minutos, si no me equivoco, pero habla de todo lo que hemos visto, sobre todo de la maniobra, ¿no? De la maniobra que hay que aplicar frente a estos casos. A ver, permíteme que está cargando el videito. Uy, ya está, espérame. A ver, espérame. Saltar. Ya, ahora sí, vamos a compartir, ¿ya? Permíteme, por favor, un minutito, un minutito. Ay, ¿dónde está? No veo. A ver. Compartir, acá está, ya lo encontré. Ventana, acá está. Me avisan si ven la pantallita, por favor. Sí se ve, ¿no? Ahí está, ya lo vi. Ya está. A ver, ya está, perfecto, Verónica. Ya, a ver, presten atención al videito. Voy a agrandar la pantalla, ¿ya? Voy a poner todo el volumen para que escuche. A ver, acá está. Ay, ¿qué hice? No. Espérenme, perdón. Ya. Docente, buenas noches. Está reproduciendo el sonido porque no se escucha nada. Sí, ¿no lo escuchan? No, no se logra escuchar. Mm, a ver, permítame. A ver, espérenme.
Ahí tampoco. A ver, me confirman si escucha. Ya, a ver, espérenme, espérenme. Voy a volver a compartir. Espérenme un momento. A ver, a ver, a ver. A ver, espérenme un ratito, por favor. ¿Qué pasó? El atragantamiento agudo total. Es ¿Ahí decir, escuchan? cuando entra un objeto en la vía aérea, este Sí, puede generar una Santiago, oclusión parcial o ¿Sí? total. Cuando es parcial, es decir, deja parte de la vía permeable, el Ya. paciente puede emitir cierto quejido respiratorio, cierto estridor, también puede toser. En cambio, la total, el paciente no puede emitir ningún tipo de sonido porque no hay comunicación alguna. Entonces, esta es la más grave y aquí estaría indicada la maniobra de Heimlich. Cuando hablamos de oclusión parcial, es mejor estimular el mecanismo de la tos. Si el paciente tose, esto es el mejor mecanismo que existe para eliminar objetos que sean de manera parcial, ¿de acuerdo? En este video vamos a revisar la técnica correcta en el adulto, en el niño, en el bebé y también en ti mismo por si acaso tú te atragantes y no tengas nadie a tu alrededor que te ayude, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cómo se hace. Bueno, aquí les presento a la familia Heimlich. Aquí tenemos al señor Heimlich, al hijo mayor Heimlich y al pequeño bebé Heimlich, ¿de acuerdo? Imagínate que los tres estaban almorzando en un restaurante y de repente los tres se atragantaron al mismo tiempo. Entonces vamos a ver la maniobra en cada uno para salvarles la vida. Entonces, primero vamos con el señor Heimlich. Las primeras manifestaciones que hace el paciente con atragantamiento son llevarse las manos al cuello, también puede hacer una facies de angustia, puede haber un poquito de cianosis en los labios. El paciente desesperadamente mira hacia los lados por ayuda, entonces tú te colocas detrás del paciente, la mano derecha la pones en puño, la mano izquierda la pones por delante de esta mano y ese es un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba, en el abdomen, con la intención de expulsar el aire. Entonces colocas la mano por detrás, haces la maniobra y sale la obstrucción. Así es como se debe realizar. Ahora lo vamos a ver desde lateral. Vamos a colocar otra vez el objeto extraño y como viste el movimiento, pones la mano debajo de los rebordes costales, ¿verdad? Y haces un movimiento fuerte hacia atrás y hacia arriba para que salga el objeto. También nos puede pasar que el objeto no sale, como es el caso de este paciente. Si el objeto no sale después de aplicar varias maniobras, el paciente pierde la conciencia y cuando pierde la conciencia lo que está indicado es hacer RCP. Aquí tenemos que iniciar las 30 compresiones para luego pasar a las 2 respiraciones y así hasta que llegue el servicio de emergencia. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con el niño. Les voy a presentar dos posibilidades. La primera es que se trate de una oclusión parcial. Entonces, si hay parcial, pasa parte del aire, el paciente se agarra la garganta, pero sí podemos escuchar cierto estridor inspiratorio. Entonces, en tal circunstancia estimulamos el mecanismo de la tos y sale. Salió del cuerpo extraño por la propia tos del paciente. Ahora vamos a simular qué pasaría si fuera un atragantamiento total. Entonces, aquí el paciente se sujeta, no se escucha nada. Entonces aquí es un total, vamos a hacer la maniobra de Heimlich. La única diferencia con el adulto es que tenemos que elevar al niño o nosotros colocarnos a su estatura. Hacemos la misma maniobra y sale el cuerpo extraño. La única diferencia sería esa, ponernos en una posición favorable para la estatura del niño. Así se vería de manera lateral. Y si es que el niño no responde, no funciona, pues al igual que el adulto tendríamos que iniciar las maniobras de RCP, ¿de acuerdo? Muy bien, si se trata de un bebé, lo primero que tenemos que hacer es estimular su reacción. Si es que el bebé no responde, también podemos estimularlo golpeando la planta de sus pies de esta manera. Y si esto no funciona, entonces tenemos que aplicar la maniobra. Vamos a colocar nuestra mano derecha con forma de B. Esto es para sujetar muy bien el mentón del niño durante la maniobra. Vamos a colocarlo sobre nuestro antebrazo de manera prona. Entonces aquí vemos que el bebé está con la cabeza más abajo que el eje del resto del cuerpo y vamos a aplicar 5 golpes. Aquí en el primer golpe salió el objeto, hacemos 5 golpes, pero también puede ocurrir que no salga el objeto. Si es que todavía la oclusión persiste, tenemos que sujetarlo por la parte de detrás de la cabeza, le damos la vuelta, ¿sí? Vamos a trazar una línea imaginaria entre sus dos pezones para hacer compresiones con 2 dedos. Vamos a hacer 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí otra vez del mentón
hacia abajo y 5 golpes. Vamos a seguir repitiendo esta maniobra hasta que pasen dos cosas. O el bebé pierda la conciencia o se elimine el objeto. Es importante que te des cuenta que al momento de hacer los golpes en la espalda, tienes que sujetar muy bien el mentón porque si no generarías un efecto de latigazo. Si el bebé no respondió, si el bebé perdió la conciencia, aquí estaría indicado lo mismo que en los otros casos, hacer RCP de una vez, ¿de acuerdo? Y finalmente, también podría ocurrir que tú seas el paciente que se está atragantando. En tal caso, tendrías que recurrir primero al mecanismo de la tos. Tratas de toser, toser, y si es que no funciona, si se trata de una oclusión total, haces la maniobra de Heimlich. Igual, pones puño, mano debajo del reborde y haces la fuerza. ¿Cuál sería el problema? Que como tú te estás atragantando, no tendrías la fuerza suficiente para eliminar el objeto. Ahí rápidamente tienes que buscar un objeto que sea duro, de un borde duro, una mesa, una silla, y te dejas caer sobre ese objeto para ejercer esa fuerza. De esta manera, ahí te dejas caer, te dejas caer. También podrías colocar tu mano y puño si se tratara de una mesa y así eliminarías correctamente el objeto extraño. Y eso es todo. Bien, ¿lograron escuchar claramente? ¿Sí? Excelente. Bien, entonces, estimados participantes, con este videíto espero que se haya podido complementar lo que en teoría hemos estado indicando, pues, ¿no? No hay mejor forma que observar, ¿no? Ver con ejemplos, con ejercicios, lo que la teoría nos dice. Entonces, de mi parte, me quedo hasta aquí con ustedes. Los espero el día viernes con nuestro siguiente tema, ¿sí? Esperando contar con su participación también hasta el día viernes, ¿sí? Cuídense, que tengan buenas noches y les dejo con nuestra coordinadora para que puedan aclarar algunas dudas que por ahí me estaban haciendo respecto de un examen y todo lo demás. Así que los dejo y ya nos estamos encontrando el día viernes, ¿sí? Cuídense, muy buenas noches.